Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos llegado, hermanos, ya a la última de las 7 cartas que se encuentran en este libro de Apocalipsis, y esta que acabamos de leer es la carta que va dirigida a la iglesia de Laodicea. Laodicea era una de las ciudades más importantes que había en la provincia de Asia, que es donde se encuentran o se encontraban las 7 iglesias a las cuales se les envían estas cartas y copias del libro de Apocalipsis. La Odisea era una ciudad rica porque estaba rodeada de tierras que eran muy fértiles, pero además de eso estaba ubicada en la confluencia de 2 ríos que hacían que esas tierras fueran muy bien irrigadas, y eso era bueno no solamente para la agricultura, sino también para la ganadería, ya que había hierba en abundancia, y por eso es que las ovejas que los ganaderos de la Odisea producían eran ovejas robustas, y la lana que producían, que era de un color negro azulado, era muy apreciada en la región. Pero además de eso, había otra ventaja de ubicación que tenía la Odisea, y es que por ella cruzaban 3 de las rutas comerciales más importantes que había en esa región. Esta conjugación de elementos hacía que la Odisea fuera una ciudad que tuviera
bastante riqueza. Pero no solamente la ciudad era rica, sino que por lo que leemos que el Señor le dice a la iglesia, entendemos que la iglesia también estaba enriquecida. La Odisea, ya lo dije, era una ciudad rica, pero los miembros de la iglesia también eran ricos. De manera que la Odisea, por eso digo, era una ciudad que tenía, o una iglesia, perdón, que tenía riquezas. Entonces, a esta iglesia es que el Señor se dirige, y como todas las cartas comienzan, en el versículo 14 inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y luego el Señor se presenta a sí mismo. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Ya vimos, hermanos, en las cartas anteriores que el Señor Jesús utilizaba diversos títulos o descripciones para presentarse a sí mismo. Y vimos cómo en la medida que las cartas fueron avanzando, bueno, al principio, en las primeras cartas, todos los elementos descriptivos que el Señor toma para sí se encuentran en el capítulo 1, que fue el que estudiamos inicialmente. Pero a medida que las cartas van avanzando, hay un momento cuando todavía el Señor sigue tomando algunos elementos del capítulo 1, pero luego añade otros que se van a encontrar más adelante en este libro de Apocalipsis. Pero al llegar a la Odisea, sucede que estas tres descripciones que él toma para sí, el Amén, el testigo fiel y veraz, y el soberano de la creación de Dios, esas tres cosas, ninguna se menciona en el libro, en el capítulo 1, pero tampoco se menciona en el resto de todo el Apocalipsis. Entonces, el Señor toma estos títulos para sí mismo para poderse dirigir hacia esta iglesia, que es la última y es la séptima. Entonces le dice: esto dice el Amén. Es decir, el Señor se presenta a sí mismo como el Amén. Amén es una palabra que se originaba en el hebreo y de lo que habla es de una afirmación, de una seguridad. Igual, hermanos, que como hoy en día nosotros utilizamos la palabra amén, casi para nosotros amén es como un sinónimo de sí. Porque a veces platicando los hermanos dicen: hermano, ¿va a ir a la iglesia? Amén, hermano. Lo que le quiso decir es: sí, voy a ir. Entonces vea como amén lo utilizamos casi como un sinónimo de sí, pero también lo utilizamos para afirmar algo. Si una persona dice una verdad, la gente dice amén. Si el predicador, en la medida que está desarrollando su mensaje, dice una verdad, la gente espontáneamente dice amén. Pero lo que quiere decir con esa palabra amén es asegurar que lo que el predicador dijo es verdad, o respaldarlo. Y por eso es que otro sentido de la palabra amén es así es. Todos estos usos de la palabra amén nos deja ver entonces que cuando Jesús dice que Él es el amén, nos llevaría a pensar que lo que Él está diciendo es que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios.
Él es la afirmación, la seguridad que todo lo que Dios ha dicho es la verdad. Entonces, por eso es que Él se presenta como el amén. Luego, en segundo lugar, se presenta como el testigo fiel y veraz. Un testigo es aquella persona que da fe que determinado hecho es verdadero. Los testigos se usan, por ejemplo, en procesos judiciales de diverso tipo, en donde la ley o los jueces requieren que haya testigos que puedan dar fe de tal o cual otra situación. De un testigo es la persona que dice: a mí me consta, yo lo vi. Es decir, alguien que está certificando que es verdad algo que se está asegurando. Entonces, si Jesús es el testigo fiel y veraz, no solo es un testigo, sino que es fiel y veraz, porque puede haber también testigos falsos que dicen cosas que no son ciertas. Son testigos, pero son falsos. En cambio, Jesús dice que Él es el testigo fiel y veraz, es decir, Él habla la verdad. Él testifica de la verdad y lo hace con fidelidad, porque Él es fiel. Entonces, Jesús es aquel que lo que Él dice es verdad. Nos está indicando el camino, y por eso es que cualquier cosa que el Hijo de Dios diga es algo, hermanos, en lo cual nosotros podemos confiar plenamente, totalmente, porque es fiel y veraz. Y luego, en tercer lugar, dice el soberano de la creación de Dios. La creación de Dios está ahí, pero hay alguien que gobierna esa creación. Por decirlo así, hay un rey de esa creación, y ese rey gobierna soberanamente. Es decir, que nada lo inclina, lo influye o lo obliga a hacer de determinada manera. Él obra sobre la creación de manera totalmente libre, soberana. Hace lo que Él quiere hacer. Y por eso, al decirnos que Él es el soberano de la creación de Dios, es equipararlo a Dios, porque Dios es el que creó las cosas. La naturaleza, la creación, Dios la hizo. Pero si Jesús es el soberano de la creación, Él es quien la gobierna. Ocupa un lugar que lo equipara a Dios. Ahora, habiéndose ya presentado, el versículo 15 dice: conozco tus obras. Esas palabras aparecen en las 7 cartas. Conozco tus obras. Dios es el que sabe la verdad de cada uno de nosotros. Él no se deja llevar por las apariencias. Por eso es que Él acaba de decir que es el testigo fiel y veraz, porque Él no se guía por las apariencias. Y por eso Él dice: conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. A diferencia de las otras cartas, en donde el Señor hacía una breve introducción, en el caso de la Odisea, el Señor va directamente a lo que quiere decir.
Y lo que quiere decir son palabras muy fuertes. En las otras iglesias, el Señor ha reconocido virtudes que todas las iglesias han tenido. Pero en el caso de la Odisea, no hay ningún elogio para la iglesia. Todo es reproche. Y el primer reproche es que le dice que no es ni frío ni caliente. Y como después hablará que por ser tibio lo vomitará de su boca, ¿qué es lo que nosotros nos llevamos a la boca? Son los alimentos. Entonces, cuando habla de frío o de caliente, está hablando de los alimentos. Y usted sabe que hay alimentos que son calientes, y si están calientes, son buenos. Pero también usted sabe que hay comidas frías, que se comen frías, y frías son buenas. Es decir, que existen las dos cosas: comida caliente y comida fría. Si la comida fría se come fría, es sabrosa. Si la comida caliente se come caliente, es sabrosa. El problema es cuando la comida que es buena caliente se encuentra tibia. O por el contrario, cuando la comida que es fría se encuentra tibia. El helado es una comida fría, pero si se le dan tibio el helado, ya parece fresco, ¿verdad? Perdió la gracia, perdió el sabor. Y como es una experiencia extraña, ¿no? Que lo que debería estar caliente está tibio, y lo que debería estar frío está tibio. Entonces eso provoca cierta repulsión. Y por eso es que el Señor dice en el versículo 16: como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Cuándo es que las personas vomitan algo? Es cuando le provoca náuseas, es cuando le provoca tal rechazo que la persona está dispuesta, bueno, a veces no es ni que lo decida, ¿no? El vómito viene como una reacción refleja del cuerpo. Digo que quizás la persona no quiere, pero vomita, ¿no? Pero habla de un rechazo. El vomitar es un rechazo que el cuerpo está haciendo de determinados alimentos. Entonces vea, no es que Dios le esté señalando a la iglesia de la Odisea ciertos pecados particulares, como ha ocurrido ya, donde el Señor ha señalado, por ejemplo, idolatría, ha señalado inmoralidad sexual, ha señalado falsa doctrina. Pero el problema de la iglesia de la Odisea no era, hermanos, ninguna de esas cosas. El problema era más que todo de actitud, o sea, muy parecido a la iglesia de Éfeso, que es la primera carta, y donde vimos que el Señor a la iglesia de Éfeso le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no soportas a los que dicen ser apóstoles y son falsos. O sea, la iglesia tenía cosas muy buenas, pero le dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor no les dice: se han vuelto pecadores, me abandonaron. El reclamo es un reclamo de actitud, porque les dice: ya no me aman como me amaban antes. Iguales con la iglesia de la Odisea. Es un tema de actitud. ¿Y cuál es la actitud?
que no son ni fríos ni calientes, son tibios. En otras palabras, no son ni lo uno ni lo otro. Y esa es una cuestión de actitud. Es decir, que ahí se está hablando de aquellas personas que profesan la fe del evangelio, pero que realmente no están viviendo esa fe en todas sus consecuencias, y por lo tanto se vuelven tibios. No están en el mundo como para decir que están fríos, pero tampoco están sirviendo a Dios con todo amor, con toda pasión, que sería estar caliente. En realidad, la palabra griega que ahí se utiliza, más que caliente, da la idea de hirviente. Es decir, algo que está en ebullición. Pero el problema era que la iglesia estaba tibia, de tal manera que lo que el Señor está rechazando, dicho en otras palabras, es la mediocridad. Ser creyentes mediocres. Y eso hay en abundancia. Pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos ardientes, o como lo dice el griego, hirvientes en la obra del Señor. Aquellos creyentes que solamente están pasando el agua en los edificios de las iglesias, aquellos que solamente van a los cultos para apaciguar su conciencia de los pecados que han pasado, esos son tibios. Y el Señor dice: estoy por vomitarme de tu boca. Son palabras fuertes, es una expresión muy dura, pero es la que el Señor usa ahí. Esto debe llevarnos a nosotros a una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? Uno, hermano, puede tomar la vida cristiana suave, como muchos lo hacen. Tranquilos, van a la iglesia, quizá una vez por semana o una vez por mes, algo así. No se involucran mayormente. Son espectadores. Llegan, oran, cantan, abren la Biblia, oyen la predicación, ofrendan, se van. Es una rutina religiosa. Pero Dios lo que quiere son hombres y mujeres verdaderamente apasionados y apasionadas por Él. ¿Y qué significa eso de apasionado? Significa una entrega, un ardor, un hervir del corazón, en donde hay un auténtico amor por el Señor, una entrega. Hemos leído en estas cartas de un hombre llamado Antipas, un hermano, que dice que fue martirizado. Jamás el mundo martirizará a algún mediocre, no lo va a hacer, porque el mediocre, ese ni va ni viene, ese ni sube ni baja, ese no es ni frío ni caliente, ese no provoca problemas al mundo. Los que están verdaderamente comprometidos con el Señor y que trabajan fervorosamente, esos son los que el mundo rechaza, y como a Antipas les da muerte. Pero en ese martirio ellos están reafirmando y enseñando que no estaban de paso en las iglesias, no andaban de turistas en las congregaciones, sino que había una entrega absoluta al Señor. Fíjese que es interesante que lo que el Señor rechaza son las medias tintas, la mediocridad. Porque Él dice: ojalá fueras caliente o frío.
Frío, ya le dije, es el que de hecho está fuera de la vida cristiana. Pero Dios dice, ojalá fueras mejor frío y no un creyente mediocre. ¿Por qué? Porque el frío está frío porque está muerto espiritualmente. Pero el Señor lo puede redimir, lo puede levantar, lo puede sacudir. El problema con el mediocre es que, como es mero cristiano, ¿verdad?, cree que todo está bien con él. Ya no le cala la palabra. Y por eso dice el Señor, ojalá fueras mejor frío. ¿Qué ocurrió cuando Jesús vino y anunció el evangelio? Dice que los que le seguían eran cobradores de impuestos, ladrones, prostitutas, y por eso lo criticaban. Le decían, ¿cómo es eso que tú estás comiendo con personas de mal proceder, con ladrones, mujeres de mala vida? Y el Señor dijo, es que lo que ocurre es que ellos van adelante de ustedes al reino de los cielos. Van adelante al reino de Dios. Pero ¿qué sucedía con los fariseos? Como ellos creían que eran algo, pensaban que no necesitaban de Jesús. Y no solo creían que no necesitaban de Jesús, sino que pensaban que eran mejores que Jesús. Por eso lo criticaban. Por eso decían, si este verdaderamente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando y no lo permitiría. Lo criticaban a él. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados, tumbas de muertos, que por fuera están blancos los sepulcros, como cuando los van a calear, ¿verdad?, para el día de finados. Pero por dentro, dijo el Señor, están llenos de huesos de muertos. Ese es el hipócrita o el mediocre, aquel que solamente tiene una apariencia. Se molestaron tanto que le dijeron a Jesús, entonces quiere decir que nosotros estamos en pecado. Y Jesús le dijo, bueno, si ustedes me amaran, no tendrían pecado. Pero como quieren matarme, su pecado permanece. El mediocre, por eso es que es difícil con el mediocre, porque cree que es cuando no es. Y no solo piensa que es, sino que también se da el lujo de señalar, de criticar y decir, esto no es aquí, debe ser asá. Y por eso el Señor dice, ojalá fueras caliente, o que fueras frío, pero no tibio, porque por tibio te voy a vomitar de mi boca. Eso es algo que Dios no tolera. Hace años, hermanos, apenas comenzaba esta iglesia, cuando un hermano predicador, anciano ya en esa época, en una ocasión él dijo, yo prefiero, decía él, comenzar una iglesia con una persona que comenzar una iglesia con 10 personas, porque esas 10 algún maleado va a haber ahí. Prefiero comenzar con uno, pero que esté bien con Dios, y de ahí comenzar hacia adelante. Y era un anciano quien nos estaba diciendo, anciano de edad, ¿verdad? Y todavía estaba pensando en iniciar una iglesia. Pero él decía así, no con mediocres, no con tibios, porque el tibio no se puede modelar, porque cree que sabe y no sabe. Ese era el problema de la Odisea. Vea lo que dice el versículo 17. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Eso es lo que decía la iglesia de la Odisea.
Por eso yo le decía que la iglesia de la Odisea era una iglesia rica dentro de una ciudad rica. Por eso decía, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Pero el Señor le dice, tú dices eso. Ese es el problema, que nosotros podemos decir cualquier cosa, podemos opinar lo que se nos ocurra, pero el punto no es lo que tú dices de ti mismo. El punto es, ¿qué dice el Señor? Que en la introducción de la carta ya vimos que dijo, conozco tus obras. Entonces, Él que conoce nuestras obras, ¿qué es lo que Él dice? Eso es lo que nos debería interesar. Pablo, él decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Es más, decía Pablo, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque cualquier cosa que él dijera era él quien la decía. Quien me juzga, dijo él, es el Señor. Y eso es lo que importa, no lo que tú dices de ti mismo, sino qué es lo que el Señor dice. Acá en Guatemala hubo un presidente hace ya un buen tiempo, Ubico, era el apellido de él, el presidente Ubico. Y de él los guatemaltecos cuentan muchas anécdotas, historias, que saber si serán ciertas o no, ¿verdad? Pero hay una anécdota que en una ocasión el presidente Ubico fue al penal, a una de las cárceles guatemaltecas, y fue hablando con cada uno de los prisioneros y preguntándole, ¿tú por qué estás preso? Y le decía, es que a mí por error me metieron, yo no he hecho nada. Y le preguntaba a otro, ¿y tú por qué estás acá? Es que me acusaron falsamente. El otro, ¿y tú por qué estás acá? Es que estoy aquí pagando un crimen que yo no cometí. Bueno, total de que todos, como siempre, ¿verdad? Todos decían, yo no sé, yo iba pasando, me agarraron, yo no he hecho nada, soy inocente. Total de que todos eran inocentes, todos decían ser inocentes, hasta que finalmente llegó donde estaba otro preso. Y Ubico le pregunta, ¿y tú por qué estás acá? Y el preso le dijo, mire, presidente, yo no le voy a mentir, le voy a decir la verdad. Yo me metí a una casa a robar. Estoy aquí por ladrón. Entonces dice la historia, ¿verdad? Que Ubico dijo, miren, por favor, saquen a este ladrón de aquí, déjenlo libre antes que vaya a contaminar a todos estos santos que están acá. Y lo dejaron libre. Ese es el problema de qué es lo que decimos nosotros. La Odisea decía, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. ¿Y tú qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Dices, no, si yo respeto a Dios. No, si por eso estoy aquí en la iglesia. ¿Y usted qué cree que a pasear vine? No, si yo siempre leo la Biblia. Y es mentira. Llena de polvo la tienes. Pero el punto no es lo que tú dices. Es más, ¿de qué sirve que digas lo que digas si Dios sabe la realidad? Como se lo dice a la Odisea, tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no te falta nada. Y no te das cuenta, le dice el Señor, que eres infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo. Te le está diciendo, eres infeliz y miserable. Tu vida es una desgracia. El hombre puede decir, la mujer puede decir,
No, si yo sirvo a Dios. No, si mi Cristo, primer lugar siempre. Y el Señor dice, no, no, tú eres un miserable. Eres un desgraciado. No es cierto lo que estás diciendo. Honestidad es lo que se necesita. Porque la confesión, cuando la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra, confesar, es reconocer, ser honestos. Como el preso que le digo, no voy a mentir, yo me metí en una casa, soy ladrón. Esa sinceridad es la que lleva al perdón. Pero la gente que dice, no, si yo soy aquí, soy allá, no, mi colochito, mi diosecito, Él es primero. A veces lo que necesitamos es no lo que nos gusta oír, sino que nos digan lo que necesitamos oír. Me recuerdo de un hermano, bueno, en esa época él no era hermano, era mundano, estaba casado. La esposa de él es la que tiene una experiencia de conversión y llega a una de nuestras iglesias, a una filial nuestra. Y la hermana siempre le decía al pastor, ore por mi esposo. Él no me prohíbe venir, pero yo quiero que el Señor lo cambie, yo quiero que él tenga paz. Y el hombre no quería. Bueno, un día el pastor, que era muy joven, le dijo, voy a ir a su casa para hablarle a su esposo. Iba el hermano pastor, que como le digo, era muy joven, y llega a la casa de la hermana llama al esposo y dice, aquí hay visita. Y el esposo sale y ve al joven y lo saluda. ¿En qué le puedo servir? Yo soy el pastor de la iglesia donde va su esposa. ¿Y qué anda haciendo aquí? ¿Para qué ha venido? ¿A qué viene a perder el tiempo? Yo no lo quiero ver, yo no lo he mandado a llamar. Y este joven pastor comenzó a evangelizarlo y a hablarle de la necesidad que fuera a la iglesia, que conociera al Señor, que su matrimonio se iba a ver fortalecido, que su familia, su grupo familiar, su núcleo familiar iba a ser bendecido. Y él no quería. Y decía, no, yo no tengo necesidad de eso. Y él era alcohólico, era mujerero, tenía problemas económicos, deudas. Y el pastor lo sabía porque la esposa se lo había contado. Bueno, en eso de que él estaba, no, yo no necesito, yo estoy bien, yo mis problemas los resuelvo solo. Porque el hombre dice, ¿verdad? Tú dices, yo voy a salir solo. Tú dices, yo voy a manejar esto. Pero en esa palabra, en ese diálogo, digamos, el pastor, que era joven, se fue molestando. Hasta que llegó un momento en que le dijo al esposo de la hermana, mire, le dijo, usted tiene que ser honesto y tiene que reconocer que usted verdaderamente es un desgraciado, le dijo. Y el hombre, el esposo de la hermana, que hoy es cristiano, o sea, esta historia que le estoy contando, él me la contó a mí. Y él me dijo, mire, cuando él me dijo que yo era un desgraciado, me dice, yo dije, bueno, y este cipote, porque era muy joven el pastor, viene a mi casa y viene a decirme que soy un desgraciado. Entonces me dice, a mí me dieron ganas de romperle la cara ahí nomás y bajarle los dientes. Y él era un hombre agresivo, ¿no? Pero él me dice que se enfureció tanto y ya estaba listo a bajarle unas 3 muelas por lo menos. Cuando en ese momento dice que vino a él una reflexión. Y digo, bueno, pero ¿por qué lo voy a golpear? ¿Por qué lo voy a sacar volando de mi casa? Si es cierto, lo que él me acaba de decir es cierto. Mi vida es una desgracia. Y ese fue el elemento que lo llevó a creer en el evangelio. Hoy ese hombre
es un pastor de una de nuestras filiales. Tiene ya años de estar al frente de una de nuestras congregaciones que tiene como unos 800 miembros. Claro, yo no le digo que vaya a evangelizar diciéndole a la gente, desgraciado, desgraciada, que a usted sí le van a dar. Solo estoy señalando el elemento de la necesidad que el ser humano tiene de ser confrontado con la realidad. O sea, porque tú dices, soy aquí, soy allá, yo no he hecho nada, yo soy puro. Tú lo dices. Pero el Señor, ¿qué dice? Infeliz. ¿Eres infeliz o no eres infeliz? Lo contrario de infeliz es feliz. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz en realidad? Cada día para ti es una celebración, es una fiesta. ¿Eres feliz en tu trabajo, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres? ¿Eres feliz? Si no eres feliz, eres infeliz. Infeliz, dijo el Señor, miserable, con mucho dinero en las bolsas, pero el corazón vacío. Lo que le ocurre, hermano, a tanto artista que nadan en dinero, pero están vacíos, miserables, pobres espiritualmente, ciego, desnudo. Cuando el ser humano reconoce su realidad, ese es el primer paso para que venga tiempos de refrigerio del Señor. Versículo 18. Te aconsejo, es Dios hablando, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. La Odisea decía, soy rico. Mentira, dijo el Señor. Eres pobre. Tienes que comprar oro de mí para que de verdad sea rico. ¿Y cuál es el oro que le compramos al Señor? No es oro, el metal precioso, no es lo material. Son las riquezas de su gracia y su misericordia. Por eso es que Pablo decía, no tenemos nada, pero somos ricos e enriquecemos a otros. Materialmente no tenía nada, pero espiritualmente tenía dones del Espíritu, tenía palabra de salvación, tenía palabra de consuelo, tenía palabra de ánimo, tenía visitación de Dios para las iglesias. Allá en el templo, el paralítico le dijo a Pedro y a Juan que le diera una moneda. Y ellos dijeron, moneda, tenemos meses de no verlas. No tenemos ni oro ni plata. No tenían dinero, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. ¿Qué es mejor? ¿Tener oro y plata y ser paralítico? ¿O no tener ni oro ni plata, pero tener el poder del nombre de Cristo que levanta a los paralíticos sobre sus pies? Ese es el oro que el Señor dice, cómpralo de mí para que seas rico de verdad. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Las ropas blancas, más adelante lo dirá este libro de Apocalipsis, son las obras justas de los santos, las cosas correctas que hacemos en la vida. Todas las cosas justas que hacemos, esas son las que nos visten. Esa es la ropa blanca que nos cubre de la vergonzosa desnudez del pecado. Y colirio
para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, porque ya le dijo que era ciego. Pero el Señor le dice: yo te puedo dar un colirio que te lo pones en los ojos y recobrarás la vista. Eso habla de la percepción. ¿Cómo llegamos a aprender a reconocernos, a vernos? A través del colirio que solo la gracia de Dios nos puede dar. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Si usted me pregunta, ¿son palabras fuertes? Sí, son palabras fuertes. Es muy fuerte que el Señor diga: te vomitaré de mi boca. Que diga que eres infeliz, que diga que eres pobre, que eres ciego, que estás desnudo, que eres miserable. Son palabras duras. Pero el Señor dice: ¿sabes por qué lo hago? ¿Sabes por qué uso estas palabras? Porque reprendo y disciplino a todos los que amo. Lo hace porque no quiere que perezcamos con el mundo, sino que reaccionemos. Y a veces, para poder reaccionar, necesitamos que nos hablen de esta manera. Por lo tanto, le dicen: sé fervoroso y arrepiéntete. Eso es lo que yo le decía, que no era una cuestión de algún pecado en particular, sino que era una cuestión de actitud. Sé fervoroso. Es decir, que el remedio a la vida tibia o mediocre es: sé fervoroso. Sé fervoroso, ama al Señor de verdad, apasionate por Él, entrega tu vida a Él, niégate por seguirlo a Él, sacrifícate por seguirlo a Él. Eso es ser fervoroso. Fervoroso es que hay un fuego que arde, que es nuestro anhelo día y noche. Jesús, 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 Jesús. Y sueña con Jesús. Y despierta. Y lo primero que dice es: Jesús, ¿cómo hago para servirte? ¿Qué quieres que haga el día de hoy? ¿Cómo puedo ser un reflejo tuyo sobre la tierra? Sé fervoroso, dice. Sé fervoroso. Arrepiéntete de tu vida mediocre, de tu cristianismo descolorido, pálido, sin sabor. Sé fervoroso. Entrega hasta la sangre por la causa de Cristo Jesús. Eso es ser fervoroso. En el 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús todavía está afuera, dice, y toco, llamo a la puerta. Y ahí está, todo el día, cada hora, cada minuto. Está tocando, está esperando. Tal vez tú estás muy ocupado en tus ideas, en tu rebusca, en que ya va a caer la vecina. Esas son tus preocupaciones. Y él sigue tocando a la puerta. Aquí estoy llamando. Si alguno abre, entraré y cenaré con él. ¿Desde cuánto lo tienes de plantón a Jesús afuera de tu vida, llamando? ¿Cuándo abrirás la puerta? Para que él entre, y al entrar tendrá comunión con nosotros, porque dice: cenaré con él y él conmigo. Y luego el cierre de la carta, cuando en el versículo 21 dice: al que salga vencedor,
le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El Señor promete la más grande bendición, que es sentarse en el trono con Él. A todo aquel que vence, yo digo, tú dices lo que quieras decir, pero aquí lo que importa es qué dice Él. Que Dios nos ayude, hermanos, para que cada día de nuestra vida podamos vencer y al final sentarnos en el trono de Dios. Y termina la carta como terminan las otras 6 cartas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor ha hablado. Si tú tienes oídos, oye lo que el Señor dice a la iglesia y enmienda tus caminos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.